Muy buenas tardes, estudiantes del Colegio Fundación Colegio WIS. Acá están con Lincoln Castillo en la sección de EduTiempo. A continuación, les voy a presentar a la nueva rectora que tiene el colegio. Muchas gracias, Lincoln, por esta invitación que me estás haciendo a tu programa. Mi nombre es Magda Yolanda Wilson Silva, soy la nueva rectora del Colegio Fundación Universidad Industrial de Santander. Muy complacida de estar con ustedes, de apoyar este interesante proyecto que por décadas ha marcado un hito en la educación del país, no solamente de la región, sino también del país. Muchas gracias por invitarme, Lincoln. Muchas gracias a ti por darnos tu tiempo. Bueno, hoy en día, relacionando nuestro noticiero que precisamente relaciona la filosofía, hablamos mucho sobre Kant, ¿no? En la sección educativa, donde precisamente Kant promueve que el hombre tiene que servirse de su propio entendimiento y esto solamente es posible gracias a la educación. Entonces, aplicando esto a las cosas de hoy en día, contamos con un gran problema, por así decirlo, en la educación, y es la diferencia entre vocación y profesión. Si bien en los estudiantes tiene que haber un cultivo del conocimiento, también se tienen que tener herramientas para precisamente llegar a ese entendimiento pleno, no un entendimiento mecanizado, un pensamiento mecanizado, que es lo que muchas personas buscan y con eso se sienten satisfechas. Entonces quisiéramos saber tu opinión sobre precisamente la vocación, la profesión y cómo estas dos diferencias pueden afectar a la hora de que los estudiantes del Colegio Fundación WIS reciban su clase. Muy bien, Lincoln. Bueno, comienzo diciendo, para responderte la pregunta, que la educación es un servicio. Es un servicio y ese servicio debe tener un componente muy especial en el tema de la vocación. ¿Qué es la vocación? Es el llamado a desarrollar, a desempeñar algo. Has mencionado dos conceptos muy importantes, vocación y profesión. La vocación es el llamado y la profesión el desarrollo de una actividad, de un arte o de un oficio. ¿Qué pasa en el tema de la educación? Yo siempre he pensado que la educación es un tema de vocación primeramente. Es el llamado a servir al otro, a despertar en el otro, en ese niño o en esa niña, esa pasión por el conocimiento, por el aprendizaje, por su proceso formativo. Y ante todo los educadores debemos tener ese precepto muy claro. Más que en sí la profesión, es la vocación que yo tengo, porque te cuento algo, no hay otra profesión digámoslo así, tan de servicio como la misma educación. Porque a través de la educación podemos transformar vidas, por eso se dice que la educación es un proceso transformador y es un proceso dinámico porque todos los días está evolucionando, todos los días hay algo nuevo por aprender y hay todos los días algo nuevo precisamente para desarrollar ese quehacer que viene desde la vocación. ¿Sí? Por eso en alguna época se hablaba del maestro normalista, se hablaba, y hoy en día hablamos de los profesores licenciados, pero tenía su génesis como en el tema del profesor normalista, que era la vocación por enseñarle al otro, enseñar a ese niño a leer y escribir inicialmente, que son la primera fase del conocimiento. Entonces, en esto de la educación, como en todas las demás profesiones, está implícito la vocación, el llamado a qué quiero ser yo, cuál es el proyecto que quiero desarrollar en mi vida. Pero ante todo debe estar implícito el tema de la vocación, porque solo así podemos desarrollar un muy buen servicio, que es el fin de la educación, servir al otro. Ok, en base a esto, en las distintas problemáticas que se presentan en los colegios, en donde los estudiantes, digamos, no tienen las suficientes ganas, por ejemplo, de ir a una clase, de compartir con un profesor, en este caso, esa falta de interés de los estudiantes, también de vocación, porque a fin de cuentas el estudiante también sirve para tanto la parte educativa como pues para la parte social. Entonces, ahí donde se está fallando la vocación del estudiante, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que está pasando, digamos, con los docentes en cuanto a su parte de vocación, de su profesión, incluso si se puede llegar a pensar? ¿Qué tú crees que puede estar pasando entre esas partes? Bueno, mira, para un grupo de estudiantes, lo más importante es la motivación. En todos los grupos humanos tiene que estar ese componente esencial, la motivación.
Y el aprendizaje es un proceso demasiado innovador, demasiado rico, podríamos decirlo así, donde requiere precisamente la fuerza del docente y su capacidad dinamizadora de ese conocimiento. Es admirable ver cómo un profesor puede captar la atención de sus 15, 20 o 30 estudiantes, siempre y cuando los tenga a ellos motivados. Y en esa motivación tiene que ver mucho el tema de la vocación. Cuando yo estoy motivado, desarrollo procesos de aprendizaje efectivos y dinamizadores que hacen que el estudiante se sienta agradable en la clase y sienta un gusto por el conocimiento. Y es que hacia allá tiene que tender el conocimiento, a ser un placer, un gusto estar en el salón de clase y con el aprendizaje. Y en eso juega un papel muy importante el proceso, como ya te dije, dinamizador que tiene el docente en estos espacios. Porque hay veces que nos dicen los estudiantes, no quiero entrar a esa clase, me parece aburrido, cuando el mundo del conocimiento es fascinante. Podemos entrar a pensar ahí que falla algo en ese proceso de vocación, precisamente en ese proceso dinamizador, para que nuestros estudiantes estén enganchados, estén comprometidos con ese aprendizaje. Hacer clases dinámicas, hacer clases donde realmente el conocimiento, porque mira, estamos en una época en que ya el docente ya no tiene esa aureola sapiensal que de pronto tenía en el siglo pasado. Ahorita realmente el sujeto del conocimiento es precisamente el estudiante. Nosotros los educadores, que somos dinamizadores del proceso, somos los mentores, somos los guías de ese aprendizaje. Entonces el aprendizaje tiene que ser fascinante y el salón de clase tiene que ser un lugar fascinante, un lugar que desarrolle la creatividad, la motivación, la expresión oral, el trabajo en equipo, todas estas competencias que requiere hoy el mundo moderno. Okay. Bueno, en esto se entra una problemática, por así decirlo, relacionándola al colegio, a las distintas áreas educativas que tenemos. ¿Tú cómo ves a los docentes en ese sentido de vocación, dejando de lado de que pues son personas que pertenecen a la institución del colegio, que son gente que se entrega? ¿Cómo ves en este caso la vocación de los docentes a la hora de pues precisamente dinamizar sus clases, de las actividades que ellos realizan, entre otras cosas? Bueno, mira, responderte la pregunta de fondo en este momento pues me queda un poquito difícil porque no conozco a fondo, digamos, el proceso que lleva cada docente o el proceso que llevan las áreas, pues porque estoy recién posicionada en el cargo. Pero lo que sí te puedo decir frente a eso es que en estos pocos días que llevo asumiendo la rectoría, me he encontrado con gente muy interesante, con profesores que transmiten esas ganas, ese entusiasmo, que me cuentan a gran escala y en la medida de la posibilidad lo interesante que es el mundo del aprendizaje y cómo se sienten identificados con sus estudiantes, cómo sienten ellos que el estudiante responde a lo que el docente, a la aspiración o al objetivo que tiene el docente. Me he encontrado con eso en este interregno de tiempo, gente comprometida. Siento eso en el colegio cuando lo recorro, lo he venido caminando y he venido hablando con los diferentes estamentos de la comunidad y siento ese compromiso. Yo veo ese compromiso en las diferentes instancias de queremos el colegio, hay ese compromiso, sabemos de educación, porque realmente quienes estamos en un colegio necesariamente debemos de conocer el contexto educativo. Quieren a sus estudiantes, que esos son factores muy importantes precisamente para el progreso y para llevar al colegio a los objetivos institucionales y de liderazgo que se quieren. Okay. ¿Cree usted que la falta de vocación de un docente puede afectar en el entendimiento del estudiante? ¿Cómo esto, digamos, lo puede transformar en un menor de edad, así como decía Kant? Sí, mira, es un proceso transformador, por supuesto. Cuando nosotros nos encontramos con un docente que realmente no hace su trabajo por vocación, yo he tenido ejemplos de eso, he tenido que ventilar casos en mi vida, en mi experiencia laboral. Mira, con cosas, por ejemplo, que una de mis preguntas usuales que yo le hago a un docente cuando va a ingresar a una institución es: ¿tú por qué te volviste maestro? ¿Qué motivó en ti el volverte maestro? Es una pregunta, a mi modo de ver, muy clave. Y mira que me he encontrado con docentes
que me dan respuestas como, profe, yo me volví maestro porque de pronto no encontré otra cosa más que hacer. Preocupante una respuesta de estas, porque es donde uno ve que el sentido de la vocación pues no está presente, porque es que la educación y cualquier profesión que se desarrolle hay que hacerla con vocación, con ganas, con energía, con esa pasión del servicio. Entonces esto a veces sí es preocupante, encontrar uno a veces en el contexto educativo este tipo de respuestas, porque realmente ¿qué te motiva? Y es una pregunta a la cual yo invito a los docentes a responderse. ¿Qué te invita a ser docente? ¿Qué te motivó a ser docente? Y principalmente tendrá que estar la vocación, ¿sí? La vocación de servicio, la vocación de ayudar al otro para su proceso de transformación y cómo yo como docente trasciendo en la vida de las personas. Otra de las preguntas que yo le hago a los estudiantes: ¿qué docente recuerdas con mayor, que lo recuerdes, lo tengas presente? Y entonces le contestan a uno: mi docente de X o de Y asignatura. ¿Y por qué lo recuerdas? Porque trascendió en mi vida, me enseñó a leer, me enseñó a escribir, me enseñó valores, trascendió en la vida, se cumplió el proceso educativo, el proceso formativo, que es trascender en la vida de las personas. Y te decía más temprano, por eso la educación es ese proceso dinamizador tan bonito, porque solo en esta profesión uno tiene la posibilidad de trascender en la vida de los seres humanos. Sí, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y agradecemos todas las palabras que dices. Esperamos de que junto a tu mano pues el colegio mejore académicamente todo lo posible. Claro, y así va a ser, con todo el entusiasmo de toda la comunidad educativa, y estamos aquí para precisamente seguir trabajando en ese liderazgo tan importante para llevar al colegio por muy buenos horizontes. Listo. A cumplir su meta institucional. Muchas gracias, Lincoln. Gracias a ti.